Tenemos un barra de Chicago en línea que se comunicó con nosotros. Además se dedica en los tiempos libres a hacer encuestas y es sociólogo, ¿no? A Artemio López. Artemio, ¿cómo le va? Bien, no arranca el ascenso. No arranca. Bueno. Sí, el hombre está. Escúchame, este modelo está destinado a que jueguen 7 equipos. Te digo cómo termina esto. Boca, River, Racing, San Lorenzo, Independiente, mente los 2 tucumanos, los 2 cordobeses y se acabó. Todo lo demás morimos. Porque ese es el mercado de preferencia. No hay nada más concentrado que el mercado de preferencia futbolera. Como esto van al negocio, bueno, con 10 equipos resuelven el 90% de la simpatía futbolística. Y el resto, ajo y agua. Pero que sería como una especie de torneo de verano todo el año, digamos. Exactamente. Vos ves que vos tenés una capacidad que yo no tengo de comunicar, es eso. Claro. Una especie de torneo de verano eterno. Como no hay un programa que se llama Bien de Verano que va todo el año. Y el domingo que viene juega arriba. Hay un programa que se llama Bien de Verano que va todo el año, algo parecido. Artemio, pero la realidad es que, Diego Arbil, la realidad es que los equipos del ascenso están en la mayoría mal administrados y después, cuando tuvieron que ir a arreglar, firmaron todos. Es cierto que no le cumplió la Junta Normalizadora, como se llame, con algunas pautas que habían dicho, que era, entre otros, hacerse cargo de un porcentaje de los viajes del interior, pagar los operativos policiales, porque si no, sí es inviable para los clubes del ascenso abrir un estadio para que tengan que pagar un operativo 500 sobre policías y esas cosas. Totalmente de acuerdo con vos, no estoy hablando de la buena administración de los clubes. ¿A dónde apunta el negocio Acá es así, va a concentrarse en esa perspectiva, es una lógica estructural que creo que se la van a tratar de imponer, veremos. Mirá, Chicago tiene una deuda de 22 millones de dólares, pero eso comparado con... ¿De dólares? Los clubes de primera comparado con esas deudas de los clubes creo que Frandia debe 1 millón, eso no existe. ¿22 millones de dólares debe Chicago? ¿O de pesos? Sí, de Chicago, sí. ¿De dólares o de pesos? No, 22 millones de dólares. ¿De dólares? Bueno, de ser toda la deuda. Hay que consultarlo a Daniel Ferreiro, que te va a explicar muy bien cuál es la situación de las finanzas, no solo de Chicago, sino de los clubes. Artemio. Imagínate además que yo me acuerdo que tuvimos un episodio muy interesante. Estaba de presidente Gustavo Lacana y me acuerdo perfectamente que jugábamos, creo que en el último, no me acuerdo si era, bueno, el último de la tabla en el ascenso. Estábamos todavía en el Nacional B, no en la B Metropolitana. Y creo que jugaba con Almagro, un miércoles en Matadero, iban 10 personas, recaudó 10.000 pesos. ¿Sabes cuánto pidió la policía por un operativo de seguridad que nunca hizo? 50.000. O sea que la situación en general de los clubes y los clubes de ascenso en particular es crítica por donde la miras, pero hay varios factores que concurren. Ahora, eso no se resuelve eliminando lo de la grilla y planteando una perspectiva de negocio como la que plantea el gobierno, pero bueno. Vamos a hablar del tema pobreza. Terminamos con la hora de Chicago, ¿no? Sí. 32.2%. Vos sabés que Chicago Chacarita tiene más rating televisivo que 11 partidos de la B, de la primera A, que muchos equipos de la primera A. No, ojo con eso, Bueno. Ahí también hay una discusión, porque, viste, estamos hablando de una serie de equipos que están recibiendo pantalla y recibiendo transferencia de ingresos que no se corresponden con la gente que los acompaña. Pero bueno, dejemos de lado, vamos al tema de pobreza. Dejamos de lado el tema Chicago y el ascenso y hablemos pobreza. Vos fuiste un sociólogo, encuestador, analista, que seguiste muy de cerca todo el tema de la cuestión de la pobreza, el modo de medirlo, el impacto de las políticas sociales del anterior gobierno. Te escuchamos, Artemio. Lo dijimos en el programa cuando fuimos de que los niveles de pobreza iban a ser muy importantes porque nosotros teníamos antecedentes de la medición de la UCA. ¿Te acuerdas que dijimos entre noviembre y abril la UCA midió que hay un aumento de 13.5 puntos de pobreza solo en la zona metropolitana, que se habían agregado 1.700.000 pobres, que eso se correspondía con las políticas económicas que lleva adelante el gobierno neoliberal, de restricción de salario, caída en el empleo, de una monumental caída en la transferencia de ingresos a los sectores populares, analizado en función del aumento que le dieron asignación universal y jubilaciones y pensiones con respecto a la evolución de precios. Bueno, todo acá pasó lo obvio. Estos empobrecieron a 700.000 personas por día desde diciembre, por mes desde diciembre del 2015 y generaron 500.000 de desocupados desde diciembre del 2015. Las políticas neoliberales son así. ¿Y qué es lo que se puede esperar? El empeoramiento. Ahora vamos a hablar de eso, porque hay un dato que no aparece reflejado con intensidad en lo que yo leí en la prensa que ahora
está bastante preocupada porque es muy difícil. Esto es como pasear un gato muerto por el conurbano, sostener esto. Y si está todo muy bien, pero algún miau necesitas. Y acá acá no hay un solo miau desde hace 9 meses. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Bueno, un agregado de más de 5 millones de pobres, que se corresponde con los 500.000 nuevos desocupados que informó el propio INDEC, que mide sobrepoblación urbana, y sobrepoblación urbana que es de 27.5 millones de personas, con una PEA de 12,5, cuando la expandís a nivel nacional, los 350.000 desocupados extra que midió el INDEC, se transforman en medio millón, que es lo que pasa. Tenés estos más de 5 millones de pobres, una incidencia de la pobreza de 32% y 47% en menores, pero ese no es el tema. El tema es muy importante, la extensión, pero el problema es, ¿cuánto le falta a la familia pobre para superar la situación de pobreza? Lo que se denomina brecha, no solo cuántos pobres hay, sino cuán pobres son los pobres, cuánta profundidad tiene la pobreza, y ese dato es tremendo lo que informó el INDEC. Las familias pobres, para poder superar la situación de pobreza hoy, debieran recibir un 40% más de ingresos del que perciben. O sea que no solo hay una perspectiva de aumento de la pobreza por la política económica, sino de imposibilidad estructural de resolver el tema de pobreza, porque la línea está muy lejos de las posibilidades de ingreso de la familia. ¿Y por qué? Bueno, porque este gobierno ha tomado decisiones de política económica destinadas a impactar sobre el plexo de las condiciones de vida de los sectores populares, aumento de la inflación de 42 puntos a nivel de IPC general, pero en ahora, Artemio, eso está cerca del 60% y eso es lo que marca el destino de la situación de pobreza e indigencia en el país. La línea de indigencia también. La gente que está en situación de indigencia, la población indigente, está a 38% de poder superar, o sea que requiere casi, donde entran 100 pesos, que entren 140 para poder superar la situación de indigencia. Ahora, Artemio, en este contexto cabe esperar que eso se profundice. Artemio, digamos, sí, para explicarle a la gente, lo que ha ocurrido es que se armó una nueva canasta básica, tanto digamos alimentaria como canasta básica total, por ejemplo, en la que antes no había paletas, salame, yogures, manteca, mayonesa, todo eso se metió ahora. Eso sí te da una canasta básica más alta y por lo tanto más pobres. No. ¿Es justo eso? No, eso lo hicieron en la ciudad de Buenos Aires, y si hubieran tomado la canasta que hacen en la ciudad de Buenos Aires para evaluar la pobreza nacional, estaríamos arriba del 40% de pobreza, seguro. Pero, Tuni, más allá de la cuestión metodológica que no explicaron, y que tampoco está clara en la información que toman la canasta básica de la ciudad de Buenos Aires. No, ¿sí? No la toman. Fíjate que Cintia Poc, en la conferencia de prensa, aclara que si te tomaran la canasta básica de la ciudad de Buenos Aires, los niveles de pobreza serían todavía mucho más altos. Pero más allá de la canasta, lo que se observa es que todo el diseño de política económica concurre para que los niveles de pobreza aumenten. Yo no voy a discutir si son 32.8, 36 o 33. Yo lo único que te digo es que en perspectiva, todos los modelos que bajaron salario, licuaron transferencia de ingresos, la perspectiva ocupacional deteriorada, abrieron importaciones, generaron mayores costos para las pymes, terminan redundando en aumento de la pobreza. Fíjate lo que hicieron con la asignación universal. La actualizaron al 30% y tienen una inflación de alimentos. La asignación universal es puro alimento, porque va destinado a la familia que la gastan toda en alimentos. Tiene una inflación de alimentos de 60 puntos. Y después tenemos que escuchar diciendo esto nos golpea el corazón, no aguantamos más de la angustia, mi angustia es tu angustia. Pero entonces, ¿por qué no haces una política económica diseñada a frenar los efectos contundentes que sobre las condiciones de vida de la gente tienen este diseño? ¿Cómo vamos a tener un elemento central para garantizar la seguridad alimentaria de la población, que el kirchnerismo la puso después de la crisis del 2008 en función de darle ingreso a los sectores que habían quedado en situación de mucha orfandad con la crisis de empleo del 2009? Vas a tener la asignación congelada casi a la mitad de la evolución del índice de precios de alimentos. Eso es una política criminal. Estás condenando a la gente al hambre. Bueno, acá tienen los resultados: 6.3 de indigencia general, casi 12 puntos en menores de 14 años. Después vos podés hacer todos los discursos que quieras y condoler
y llorar y hacer qué sé yo, pero los recursos son múltiples, también se puede llorar en cámara, pero la política económica no varía. Acá lo único claro, lo único que creció es el nivel de endeudamiento sobre el PBI, 55 puntos tenemos de deuda sobre el ratio sobre PBI. Eso el gobierno lo tiene claro, lo demás se conversa. Artemio, son todas posiciones más bien retóricas. A ellos me parece que hay que analizar el conjunto de indicadores y observar que lo que está sucediendo era bastante previsible. Artemio, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Les agradezco por llamar. Hasta luego. Un abrazo muy grande, Artemio López, encuestador, sociólogo, analizando el nuevo índice de pobreza y además hincha de Chicago.